Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Narrativa LGTB+, Perú, siglo XX, que hace parte del ciclo Panorámicas Latinoamericanas propuesto por la Red Internacional de Narrativas Diversas. Un saludo muy especial a todas esas personas que se encuentran conectadas a través de las páginas de Crónica de la Diversidad, Biblioteca Diversa y Lectura, iniciativas de diversos países que se unen para aportar en espacios que nos permitan conocer y reconocer aquellas narrativas que incluyen y hablan de aquellas cosas que, retomando el nombre del libro de Carlos Cortázar, hablan y habitamos del inmenso desvío. Mucho gusto, mi nombre es Jesús David Ortiz, del Club de Lectura e Iconografías de la ciudad de Medellín, y hoy tengo el honor de tener en pantalla a Julio Locio de Perú. Él es economista de la Universidad Católica de Perú y que incluso ha realizado estudios de políticas sociales en Holanda. Ha venido trabajando fuertemente tanto en el blog como en la revista de Crónicas de la Diversidad. Bienvenido, Julio, a este espacio que además ha sido uno de los pioneros de la creación del mismo. ¿Cómo estás? Hola David, es un gusto entonces poder conectarnos. No, pero qué bueno. Julio, bueno, la idea de empezar este espacio es como que empecemos a hablar también de estas iniciativas que han surgido. Entonces quisiera que empezáramos primero hablando de qué es Crónicas de la Diversidad, que nos cuentes un poco cómo ha sido ese trasegar de Crónicas de la Diversidad y cómo empezó este proyecto. Eh, Crónicas de la Diversidad surge, en el 2010 en realidad, cuando empezamos a hacer con otro grupo de blogueros unos concursos de blog LGTB peruanos y los premiábamos, ¿no? Entonces, eh, revisábamos todos los blogs que se habían publicado en el año, los artículos, y dábamos premios a los que estaban mejor escritos, las historias narradas, ¿no? Las historias que contaban, las campañas que hacían. Eh, Luego los premios fueron creciendo y hubo premios también a la música en los blogs, los videoblogs. Entonces, eso se hizo durante 4 años, del 2010 al 2014, ¿no? Entonces, encontramos ahí que había mucha gente que escribía, que contaba sus experiencias y pensamos que era necesario darle eh, más visibilidad, ¿no? Mostrar más estos trabajos y dijimos hay que llegar a otros públicos quizás eh, teniendo una publicación impresa, ¿no? Y en abril del 2014 sacamos el primer número de la revista Crónicas de la Diversidad con los trabajos de los blogueros. Y bueno, la idea era sacar una revista en físico mensual. Al siguiente número nada más nos dimos cuenta que era demasiado trabajo, todo esto de juntar todo lo que había, ¿no? Ordenarlo, buscar las fotos, porque desde el inicio esta revista fue muy gráfica, ¿no? Muy visual. Y después hacer la diagramación y hacer la impresión, bueno, era un trabajo que no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Entonces, luego se amplió y se hizo cada 2 meses, se decidió hacer cada 2 meses. Así llegamos hasta el sexto número, pero igual cada 2 meses era un trabajo agotador y el estrés terminó matándonos a todos. Y en el sexto número estábamos todos cansados, hartos, ya sin tiempo para las cosas personales, porque cada uno trabajaba en su oficio, ¿no? Y el poco tiempo libre que tenía lo dedicaba a la revista, ¿no? Entonces, en el 2015 hubo una paralización de la revista en físico y solamente se siguió con el Facebook. Y en el 2018 decidimos otra vez reanimarla, ¿no? Y ya con otras cosas, porque, bueno, esto de las tecnologías avanza tan rápido. Entonces creamos el canal de YouTube para hacer ya entrevistas ahí, el podcast, ¿no? Entonces ya no solamente éramos la revista y el Facebook, sino teníamos ya otras cosas y interveníamos espacios, hacíamos entrevistas, ¿no? Y bueno, y así fue creciendo, ¿no? Hasta ahora. Okay. Y cuéntanos, por ejemplo, de todos los proyectos que nos has comentado hasta ahora, también como cuál ha sido el reconocimiento que han tenido esos proyectos, cómo se han financiado también, porque eso es muy importante para hablar de estas propuestas que surgen así, ¿cierto? Y cuáles son los proyectos que en estos momentos todavía siguen y en estos momentos que hace Crónicas de la Diversidad.
Sí, bueno, el primer número y el segundo número salió con financiamiento propio, ¿no? Porque no había nadie que nos financiara. A partir del tercer número de la revista en físico empezaron a llegar algunos auspiciadores, ¿no? Que ponían su publicidad en la revista. Entonces el tercer, el cuarto, el quinto y el sexto número salió con auspiciadores. Cuando tuvimos esa paralización de un par de años y luego iniciamos, fue muy difícil volver a los auspiciadores antiguos y, bueno, como digo, el mundo había cambiado bastante, ¿no? Entonces, ya me imagino estarían repensando otra vez por qué invertir en algo en físico, ¿no? Entonces, justo en esos años había aparecido también el concurso del Ministerio de Cultura y postulamos a uno de ellos el año pasado, a comienzo del año pasado, que salió entre los ganadores, ¿no? Y eso es lo que nos permitió a partir del año pasado potenciar sobre todo el YouTube con las entrevistas que hacíamos a escritores, porque era un premio, un concurso, ¿no? Que financiaba la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Entonces, nuestro proyecto era de promocionar eh, libros de editoriales peruanas, ¿no? Libros que trataran temas LGTB, porque la revista más o menos tiene tres áreas grandes. Abarca muchas cosas en temas de cultura LGTB, pero principalmente libros, cine y teatro, ¿no? Sobre esas tres cosas nos dedicábamos mucho. Entonces, como se presentó la oportunidad de este concurso, presentamos el proyecto de los libros, las entrevistas a editoriales y autores, ¿no? Y este año salió un concurso por el tema del COVID, del Ministerio de la Producción, para hacer, para hacer cómics relacionados con el COVID, con el COVID, para informar, ¿no? A la población LGTB sobre el COVID. Y también fuimos uno de los ganadores de este concurso. Además, el año pasado también salió el concurso de Ibercultura Viva, para videos LGTB y uno de los videos que habíamos hecho sobre una chica trans que era futbolista, que habíamos hecho un reportaje, lo adecuamos al tiempo, a las características que pedía el concurso y lo presentamos. Y este año nos avisaron que habíamos ganado también ese concurso, ¿no? Entonces, todas estas cositas fueron haciendo que la revista inicial, ahora le decimos la plataforma, ya no es solamente la revista, eh, tuviera muchas más cosas por hacer y muchas más personas participaran en ella, ¿no? Qué bien. Y también cuéntanos, por ejemplo, esta idea, cómo ha logrado impactar en otros países o qué otras cosas han hecho en otros países. Igual, sabemos que esta red se forma como de varios países, la red de la que estamos hablando justamente, que es la Red Internacional de Narrativas Diversas, pero también quiero que nos cuentes un poquito Crónicas de la Diversidad, cómo ha logrado como impactar en otros países con este proyecto que tiene. Eh, bueno, esto tiene que ver con que soy un viajero tremendo, ¿no? O sea, siempre me ha gustado viajar. En las vacaciones que tenía por el trabajo he viajado y más en los últimos años que ya me dediqué a una actividad más independiente, tenía más tiempo para viajar. Entonces, aprovechando eso que me gustaba viajar, hemos podido presentar la revista en varios lugares, ¿no? La presentamos en Valencia, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, donde conversamos con quienes estaban organizando un evento por allá y les hablamos de la revista y se interesaron y tuvimos una ponencia allá en la Universidad de Valencia. Después viajamos a Bolivia y lo presentamos también en Bolivia. Eh, He llevado las revistas a México, ¿no? He entregado en varios lugares en México. No pudimos hacer una presentación en México. En Colombia, este año, hicimos un recorrido, igual de vacaciones, ¿no? Pero a la vez siempre contactando con organizaciones, viendo qué hacían, ¿no? Y en Medellín conocimos pues a Erika, eh, de Biblioteca Diversa, y con ella hubo muchas ideas para hacer, ¿no? Para difundir libros peruanos allá, libros de Colombia acá, ¿no? Yo le envié la revista, un historiador de Colombia
escribió también para la revista en los dos últimos números. Estaban saliendo ya cosas bien interesantes, ¿no? Con Erika, hasta que en junio, ¿no? Por el mes del orgullo, con Erika conversamos para hacer una serie de tertulias en el marco de un evento que allá organizaban. Y entonces, pues, escritores peruanos, escritoras peruanas, ¿no? Se presentaron en estas tertulias, ¿no? Participamos nosotros en lo de literatura infantil. Y entonces, de ahí surgió la idea, porque Erika también había invitado a personas de México, ¿no? Peruanos que vivían en Chile, en Argentina. Entonces, fue idea de Erika de promover esta red internacional, ¿no? Entonces hicimos el encuentro donde estuvimos, y de ahí salió pues la decisión de formar la red internacional de narrativas diversas, ¿no? Que tiene un mes, hoy día cumple un mes, ¿no? Porque se formó el 1 de julio con la charla, bueno, perdón, el 1 de julio se, se se formó y fue la charla, ¿no? Sí, fue como la reunión de las iniciativas. Claro, fue esa reunión y bueno, ya pasó todo este tiempo y ahora hay muchas ideas que han surgido, ¿no? Que hemos estado conversando y que, bueno, espero que seguro, con seguridad se van a plasmar en algo, en un proyecto conjunto, ¿no? Claro. Para todas y todos aquellos que nos están escuchando, la Red Internacional de Narrativas Diversas es un proyecto que, como lo dice Julio, surgió hace un mes y lo que intenta es que varias organizaciones, colectivos que trabajen temas de promoción de lectura, escritura, oralidad, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con la cultura de la literatura y lo LGTBI puedan trabajar. Entonces está, como dice Julio, países como Perú, Colombia, México y muchas otras representaciones, que es muy nuevo, incluso apenas estamos estrenando nombre justamente. Entonces es una iniciativa que lo que busca es eso, poder reunir y hacer un trabajo en conjunto. Julio, te pregunto, ¿qué crees que sea lo importante de esto, de que se forme una red internacional de narrativas diversas? Bueno, creo que como han surgido ya en las conversaciones que hemos tenido, nos hemos enterado primero de lo que se está haciendo en otros países, ¿no? Eh, Hay cosas muy interesantes que se están haciendo y creo que lo primero que ha surgido es esto de apoyar iniciativas que ya están en camino, ¿no? Para hacer, por ejemplo, bases de datos, ¿no? De libros LGTB, libros escritores LGTB. Creo que eso es bastante bueno. Lo segundo es estas panorámicas. Me parece muy interesante estas panorámicas que se hagan, ¿no? El mes pasado, o perdón, hace 15 días, conocimos la panorámica de México, ¿no? Para ver los libros LGTB que habían publicado en México. Ahora, bueno, estamos haciendo la de Perú, luego viene la de Colombia. Creo que estas panorámicas a mí me resultan muy atractivas, ¿no? Para conocer cosas que conocía muy poco, ¿no? Y bueno, y lo otro que hemos estado conversando ahí en el grupo es de presentarnos en conjunto a proyectos, ¿no? Creo que hay varias convocatorias que por la sinergia que estamos generando, ¿no? Estas ideas que están saliendo, creo que tenemos muchas posibilidades de aportar, ¿no? Entonces creo que en eso va a ser beneficioso el grupo, pero también por algo más fundamental, ¿no? Que como países hemos estado muy aislados siempre, ¿no? Trabajando solitos y mirando más hacia el norte, muy al norte quiero decir, eso hacía que todo este mercado grande que tenemos en Latinoamérica no lo estuviéramos aprovechando, ¿no? Entonces, yo creo que si ayudamos a los escritores, a las editoriales, a presentarse en todo este mercado grande latinoamericano, donde compartimos por lo menos una misma lengua, creo que va a ser un gran impulso también para los proyectos de las editoriales y de los escritores, ¿no? Y eso va a hacer bueno, que podamos crecer, ¿no? Más rápidamente. Súper. Y ahora pues como que podemos entrar en el tema grueso que es el tema del panorama de las narrativas diversas en Perú.
y no sé si nos quieras hablar de cómo ha sido ese panorama de las narrativas diversas en Perú. Bueno, nosotros mm, siempre hemos estado interesados del nacimiento de la revista en los temas literarios. Como digo, del 2010 hemos estado buscando cosas sobre temas LGTB. Y el 2014 hicimos un primer listado de publicaciones LGTB que habían en el Perú, ¿no? Lo publicamos en el número 5 de la revista, tratando de rescatar lo que hasta ese momento conocíamos, ¿no? Entonces, de ahí hemos ido completando con algunos libros más que desconocíamos en ese momento, porque además este proceso de rescate es permanente, ¿no? Hay libros que algunos investigadores encuentran en sus trabajos y los incorporamos entonces al listado, y es una tarea permanente porque, bueno, el trabajo este de invisibilización, de desaparición del acervo cultural LGTB ha sido tremendo, ¿no? Entonces se ha perdido mucho, se ha invisibilizado mucho y creo que hay mucho trabajo por hacer todavía para rescatarlos, ¿no? Para descubrirlos, ¿no? Para encontrarlos. Entonces, bueno, creo que esto de alguna manera mm, quiere colaborar con todas esas investigaciones, esos trabajos que se han hecho en torno a este rescate de acervo cultural en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? Que es lo que estamos haciendo todos nosotros. ¿Y cuál crees que sea la importancia en un país como Perú justamente de rescatar eso? Has ya mencionado como varias cosas que son muy importantes. ¿Cuál crees que sea la importancia en la que radica poder rescatar estas narrativas que además, como lo dices, y yo aquí hablo desde Colombia, no solo en Perú, han sido invisibilizadas completamente? Entonces, ¿cuál crees que sea como la gran importancia de la misión? Mira, yo recuerdo hace poco a un congresista que decía que esto de la homosexualidad, el tema gay, era una cosa importada, que era una moda, que era una cosa que no había surgido recién. Entonces, creo que esa desaparición que tuvimos, o sea, uno mira hacia atrás y efectivamente pareciera que no hay nada LGTB, ¿no? Porque muy poco se ha registrado, pues pareciera darle la razón a este congresista peruano que decía eso, ¿no? Entonces, el rescatar esto es mostrar que hay toda una tradición que viene más atrás, ¿no? Ahora estamos hablando del siglo XX, pero en el Perú, en muchas partes de Latinoamérica, viene desde épocas precolombinas, ¿no? Entonces, es una tradición nuestra más bien, y lo que viene de afuera es más bien la homofobia, ¿no? Este intento de censurar estas manifestaciones, y creo que este rescate que ahorita estamos haciendo de literatura, de narrativas, ¿no? Contribuye a decir, pues sí, ha existido, esto ha existido siempre, y esta es la forma como se nos ha representado antes y las luchas que habían también anteriormente, ¿no? Es, en resumen, un rescate del acervo cultural y es mostrar que han habido luchas desde siempre, ¿no? Por ejemplo, ahí yo quiero como hacerte una pregunta, y es el tema de estos rescates finalmente también sirven para mostrarse a otros países, ¿cierto? Puede ser que haya un trabajo propio en cada país de Latinoamérica donde la gente esté intentando rescatar estas narrativas, pero no sé si nos podrías hablar cuáles autores han sido como uno de los descubrimientos que han hecho, novelas perdidas o historias perdidas, obras de teatro, poesías que finalmente a veces quedan invisibilizados por estos sistemas de control que nos has ido como comentando, estas formas de políticas que obviamente se traducen mucho en normas homofóbicas. Entonces, no sé si nos quieras contar como en ese aspecto, qué autores han rescatado, qué obras han encontrado, o cómo ha Sí, sido el trasegar de la narrativa LGTBI o diversa en Perú. sí, bueno, yo tengo aquí un PowerPoint, que lo vamos a ver Ujú. ahorita, y hay muchas cosas que a mí me resultan interesantes, ¿no? Por ejemplo, un autor
olvidado es César Moro, ¿no? César Moro ha trabajado mucho esta sensibilidad homosexual, ¿no? Yo diría que es el poeta de la cultura homosexual en el Perú, ¿no? Eh, quiero mostrar aquí un poco de su trabajo y tratar de, pues, que recupere también su sitio en la cultura LGTB, ¿no? Es sorprendente que tantas personas conozcan tan poco en el Perú sobre César Moro, ¿no? Bueno, y así también, por ejemplo, Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? Nadie sabe que él tiene una obra de teatro que escribió en el año 48, que trata el tema LGTB también, ¿no? Jorge Eduardo Eyelson es conocido por su poesía y también por sus trabajos en artes plásticas últimamente, ¿no? Pero el tema LGTB, Jorge Eduardo Gilson, nunca se menciona cuando se habla de él, ¿no? Entonces, también es otra cosa que sería bueno que mucha más gente conozca, ¿no? Poder Entonces, bueno, visibilizar. sí. Entonces, tú me dirás en qué momento presentamos este PowerPoint para ir No, yo creo que comentando. podemos empezar con eso como para que nos vayas contando justamente ya de este tema de las narrativas, ¿cierto? Y nos vayas mostrando un poco para que también vayamos viendo cómo ha sido ese trabajo que han hecho durante todo Ya. este tiempo. A ver, voy a poner entonces en la pantalla aquí Ujú. el Power. Es bastante larguito, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo nos toma. Ya, ay, Sí, ya. este, ahí está, ¿no? Ujú. Pero, un ratito, déjame, déjame eh, ver aquí, estaba puesto en algo más adelante, ya lo voy a poner aquí en el inicio. Ya, a ver, voy a adornar un poquito esto para que se vea mejor, le voy a quitar ese fondo, ya, sí. Ya, entonces, empiezo contando, ¿no? Sí. Correcto. A ver, entonces, esta es la propuesta, ¿no? De hablar sobre las narrativas LGTB+ en el Perú en el siglo XX. Eh, a ver, he puesto varios periodos. Estoy tratando de imitar lo que hizo el expositor que me precedió de México, entonces dividiendo en periodos. Y creo que el primer periodo tiene que ser bueno, desde el inicio del siglo 1900 hasta 1933, porque aunque hubo solamente dos trabajos en el Perú, creo que hay una influencia europea que culmina con la llegada de los nazis al poder, ¿no? En el 33. Eh, quizás hay que contar un poco de historia. En 1872, Alemania se unifica y empieza a competir en el liderazgo europeo con Francia y con Inglaterra, ¿no? Pero en ese momento en que Alemania se independiza, también se difunde en Alemania, o sea, se comparte en Alemania, se impone en Alemania el Código Penal prusiano, que es un código penal homofóbico. En otras regiones de Alemania no existía la penalidad a las relaciones entre hombres. Entonces, este código penal que se impone en 1832 en toda la región alemana hace que surjan activismos en Alemania, ¿no? Y empiecen a aparecer personas que trabajan el tema político y el tema cultural LGTB, ¿no? Eh, en Francia no había penalidad por el tema de las relaciones homosexuales, desde la Revolución Francesa y la pérdida de la influencia de la Iglesia. En Francia se quita del Código Penal las penalidades a las relaciones homosexuales. Y en Inglaterra también había una penalidad, igual que en Alemania, pero esta rígida moral victoriana evitaba que se conversara siquiera sobre el asunto y menos que hubiera activismo, ¿no? Entonces, eh, ese activismo alemán define mucho
de lo que ocurre en Europa a comienzos de siglo, ¿no? Entonces lo hemos puesto así, entre 1919 y 1933 en Alemania, Berlín se convierte en el centro del activismo LGTB, ¿no? Hay películas que tratan el tema, hay revistas LGTB, ¿no? Hay activistas que dan charlas por toda Alemania, ¿no? Una cosa única en el mundo, ¿no? En Berlín surge todo esto. En Francia, en esos años 22, 24, aparece Sodoma y Gomorra de Marcel Proust, la novela, este escritor que tiene su libro La historia de la literatura gay, Gregory Woods, ha dicho que es la novela más importante en tratar abiertamente el tema homosexual, ¿no? Y aparece Coridón, de André Gide, ¿no? El 24, ¿no? Coridón es una apología de la homosexualidad, ¿no? Entonces, en Francia aparecen esas dos novelas en esos años, y en Inglaterra, el año 28, pese a toda la moral, ¿no?, rígida que mencionaba, aparece El Pozo de la Soledad de Marguerite Radcliffe Hall, que es una novela que trata claramente el tema del lesbianismo y tiene muchos problemas, ¿no?, legales en Inglaterra, y precisamente por esos problemas legales el libro se difunde bastante, ¿no? Y en Estados Unidos ocurre lo mismo, hay batallas legales que al final concluyen de forma positiva para difundir el libro en Estados Unidos, y entonces El Pozo de la Soledad, que habla sobre el lesbianismo, es una de las publicaciones más difundidas en esa época, ¿no? Y bueno, y aquí entramos al tema peruano. 1928 es el año en que José Díez Canseco regresa de Europa y empieza a escribir Duque, ¿no? Duque es una novela publicada en Chile en 1934, con una segunda edición en 1937, pero es escrita a finales de los años 20, como dice al final del libro, ¿no? Fue escrita, empezada a escribir en mayo de 1928 y terminada en 1929, ¿no? No se publica en el Perú, se publica en la editorial Ercilla de Santiago de Chile. Duque es la historia de una persona de clase alta en Lima que se va a casar, pero a la vez tiene una relación con el papá de la novia, eh, bueno, esta historia se cuenta en toda la novela, y es además interesante porque nos muestra la vida gay de los años 20 en el Perú, ¿no? El Palais Concert, el Morris, ¿no? El Country, ¿no?, que es un club, un hotel, ¿no?, para la clase alta en Lima. Entonces, es la primera novela gay en el Perú, ¿no? No vuelve a tener una edición después del 37, como hemos dicho, hasta el año 73. Después sale otra edición en el año 2000, y en el año 2005 se publican las obras completas de José Díaz Canseco, donde está también esta novela, ¿no? Y luego hay una novela que se llama Confesiones de Deutsche Damm, de Delia Colmenares, ¿no? Eh, es una novela, bueno, también abiertamente lésbica. eh, Hay unos párrafos que todo el mundo cita, yo también los voy a citar, de esta novela para mostrar lo abierta que era en el tema, y dice, ¿no? Y el deseo lujurioso de la baronesa se revelaba en la mirada ávida por ver y palpar nuevamente mis senos, que saqué a su vista para convencerme de lo que iba a hacer. Enseguida sus manos los cogieron y los acariciaron, y luego los besó. Entonces, pero lo curioso de esta novela es que, por ejemplo, la investigadora Claudia Salazar lo ubica en el año 1919,
¿no? Y el investigador Richard Leonardo, en una charla que hizo el 2017, menciona que es del año 1929, ¿no? Y si uno revisa el catálogo de la Biblioteca Nacional, figura el año de 1959 como año de publicación. Entonces, bueno, buscando en internet encuentro que la Universidad de Wisconsin está catalogada como del año 19. En una bibliografía de la novela hispanoamericana está catalogada como el año 29, ¿no? Entonces, yo no he podido todavía revisar el libro, y me imagino que no figura el año, por eso tanta diferencia en esta catalogación, ¿no? Y después de esto, eh, no hay nada más hasta los años 60, no se publica nada más en el Perú con un personaje LGTB, hasta donde sabemos, ¿no? Como digo, esta es una actividad permanente, la de recuperar este acervo cultural, ¿no? Quizás más adelante encontremos alguna novela donde había un personaje LGTB, pero hasta donde sabemos, no se publica en el Perú otra novela con personaje LGTB hasta los años, hasta los años 60, ¿no? Eh, y en los años 60 no es que aparece una sola, aparecen varias novelas LGTB, ¿no? Buscando un poco la explicación y mirando los temas que tratan estas novelas que ahorita vamos a ver, eh, parece que algo tiene que ver con esta quiebra de la Lima aristocrática, de la Lima oligárquica que ocurre en los años 50, ¿no? Eh, Hay un sociólogo que habla de la forma como las provincias, las personas de provincias llegan a Lima, ¿no? En la década del 50, cambia mucho el panorama a la Lima que existía, ¿no? Y también hay historiadores que señalan que en la década del 50 se acaba este periodo oligárquico que, que enfrenta el Perú. El Perú es uno de los países en donde la oligarquía ha durado mucho más tiempo, ¿no? Algunos dicen que en el 50 ya se quiebra, otros dicen que en el 68, bueno, algunos dicen que todavía seguimos siendo un país oligárquico. Eh, pero en el 50 ocurre esta quiebra de la oligarquía, producto de diferencias entre ella misma, ¿no? O sea, los varones agrarios empiezan a tener discrepancias por políticas económicas con los industriales, ¿no? Y entonces esto hace que compitan entre ellos por el poder, ¿no? Esto no escapa de los escritores de esa época y se ve reflejado también en los escritores que tratan el tema LGTB. Eh, entonces, a ver, pero ¿qué pasó entre los años 20, inicio de los años 30 y la década del 60, ¿no? En 1937, Arguedas, un escritor, ¿no? Canónico en el Perú, pasa 8 meses en prisión. Esto es importante porque esa experiencia en prisión lo llevan a escribir la primera novela de la que vamos a hablar en la década del 60, sobre el primer personaje trans que aparece en una novela y sobre su experiencia en prisión. Luego, en 1938, César Moro viaja a México. César Moro se había ido de Lima el año 25, se había ido a Europa, luego regresa el 33 a Lima y el 38 se vuelve a ir a México, ¿no? Y en México conoce a Antonio, del que se enamora. Entonces, uno de sus editores, que es André Coiné, habla del ciclo de Antonio de César Moro, ¿no? Y muchos coinciden en que el periodo en que escribe, este periodo es el periodo en donde César Moro escribe lo mejor de su producción, ¿no? Vamos a ver también eso más adelante. Bueno, en Europa, en el 44, Peirefite publica Las Amistades Particulares, una novela que se difundió mucho en el Perú en la década del 70. Entre el 44 y el 47 aparecen las novelas de Jean Genet, Santa María de las Flores, el 44, El Milagro de la Rosa, el 46, Querel de Brest, en el 47. Querel es famoso por la película que se hizo después. Y El Milagro de la Rosa, del año 46,
tiene el texto que después es citado como un epígrafe por Osvaldo Reynoso en su primera novela, ¿no? Ahora lo vamos a ver también. El año 47 es el premio Nobel a André Gide. Eh, Dijimos antes que André Gide había publicado El Coridón, ¿no? Que era una apología a la homosexualidad. Entonces, el año 47 recibe un premio Nobel. El año 48 se le da el premio a Jorge Eduardo Egilson por su obra de teatro Maquillaje, ¿no? Premio Nacional de Teatro. Es una obra que se representa recién en 1950. No se publica hasta el siglo XXI, bueno, eh, mm, pero hay registros, hay crónicas de la representación en el año 1950, ¿no? En el 51 se publica en Estados Unidos El precio de la sal, de Patricia Highsmith, que luego le cambia el nombre a Carol, ¿no? O sea, la novela, en lugar de Precio de la sal, se llama Carol. Y es la película que se hizo hace poco, ¿no? Que estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes y que ganó la Palma Queer, ¿no? Esa película. Eh, y bueno, y aquí hay algo importante que decir, ¿no? Los años 50 son años que están representados en varias novelas en el Perú. Este año de la fractura, como digo, de la oligarquía, se representa en novelas de Reynoso, Vargas Llosa, Edgardo de Javis, y hace poco ha salido una novela de Alejandro Neira, también sobre esa época, ¿no? Y estoy mencionando solamente a los autores que trataron temas LGTB, ¿no? ¿Qué pasa en estos años 50 importante en temas LGTB? En el año 51 ocurre el asesinato del embajador Jorge Maclean a manos de su secretario, que luego en la investigación policial que se menciona en las crónicas periodísticas, era el secretario, ¿no? De Jorge Maclean, el que lo asesinó. Y el año 59 ocurre el escándalo de La Laguna, que genera cantidad de crónicas en los periódicos, ¿no? Crónicas muy, muy homofóbicas. El escándalo de La Laguna es que la policía irrumpe en un salón, en un restaurante que estaba en medio de una laguna en Lima, y se encuentra que había personas bailando vestidas de mujer, ¿no? Bastante similar a lo de los 41 en México. Esto ocurrió aquí el 59, ¿no? El escándalo de la laguna. Pero la cantidad de crónicas que aparecen en caretas, en última hora, eh, hace que el tema se discuta mucho en la prensa, ¿no? Con mucha homofobia, por cierto, ¿no? Entonces, la primera novela del año 61 que vamos a hablar es el sexto de José María Arguedas, ¿no? En el sexto, que además en la década del 60 nada más tuvo 4 ediciones, ¿no? Y además al año siguiente, José María Arguedas le dan el premio por narrativa, el Premio Nacional de Cultura, ¿no? Eh, en el sexto es una historia de un joven que es Gabriel, que es el alter ego de Arguedas, porque como hemos dicho, Arguedas también estuvo preso. Eh, en el sexto, Gabriel, el personaje, llega a la cárcel y pues lo envían a el pabellón de los políticos, ¿no? Habían 3 pabellones: el pabellón de los políticos, de los presos políticos, el pabellón de los presos avesados, asesinos, peligrosos, y el pabellón de los que tenían hurtos menores, ¿no? Eran 3 pabellones. Entonces, como Gabriel había sido apresado por eh, protestas que había hecho como universitario, protestas políticas, va al pabellón de los presos políticos, ¿no? Entonces, la novela es la narración que hace Gabriel de todo lo que encuentra en la cárcel, ¿no? En el pabellón de los presos políticos están los apristas y los comunistas, ¿no? Que están enfrentados entre ellos, y en el pabellón de los peligrosos estaban 3 dirigentes muy peligrosos. Uno era Maraví, el otro era Puñalada, y la otra era una persona trans que la llama Rosita, ¿no? Eh, Esta Rosita era una asesina peligrosa, ¿no? Y dirigía con los otros dos, con Maraví y con Puñalada, toda la cárcel, ¿no? Entonces, el conflicto
aparece porque Puñalada está enamorado de Rosita y en un momento entra a la cárcel un sargento, así se le llama, el sargento, acusado de estupro. Y Rosita se prenda de él, ¿no? La novela lo describe simplemente como un hombrazo. Entonces Rosita se va con el sargento y Puñalada empieza a sentir celos. Maraví, que es el otro líder de los peligrosos, para que esto no genere un enfrentamiento, ¿no? Que acabe con el orden que habían creado ellos ahí en la cárcel, Maraví le entrega a Puñalada a su favorito, ¿no? El clavel, y para que Puñalada lo tenga como pareja. Pero Puñalada usa a Clavel para prostituirlo, hace que todos en su sección lo violen y además lo prostituye y hace que le paguen los demás presos por él, ¿no? Entonces, esto, bueno, junto con demás abusos que cometía Puñalada, eh, hace que haya una especie de motín en la cárcel donde se unan los apristas y los comunistas y pidan solucionar esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la novela de José María Arguedas, trata el tema político también y hay varios personajes, no solamente está esta Rosita, sino menciona a varios personajes, ya he mencionado al Clavel, ¿no? Que son LGTB y bueno, y pulsión homosexual hay en toda la novela, en casi todos los personajes. Hay por supuesto también personajes homofóbicos, ¿no? Y bueno, eh, luego está Los Inocentes, que aparece el año 61 con la editorial La Rama Florida, y que luego también se publica en Populibros. Populibros es una experiencia sumamente exitosa de libros, llegaba a sacar, bueno, en la rama Florida sacaron 500 ejemplares el año 61 de Los Inocentes, y de la edición del 64, que además se le cambia de nombre, pero es la misma novela, se le pone Lehman Rock y entre paréntesis Los Inocentes. En Lehman Rock se saca, se dice, hasta 10.000 ejemplares, ¿no? De este libro. Bueno, Los Inocentes es la historia de un grupo, de una collera, de jóvenes que habitan la calle y que tienen pulsiones homosexuales entre ellos, todos ellos, y bueno, entre un par de ellos en realidad, pero que también hay otros personajes que circulan en la novela que ellos se encuentran en la calle, ¿no? Como habitan en la calle, entonces hay personas que los siguen, ¿no? Cuenta de alguien que le cobra a otra persona, ¿no? Son así cosas bien puntuales, pero que aparecen en toda la novela. Ese es no sé si lo mencioné, el autor es Osvaldo Reynoso. Eh, Y luego está el año 64, también en Populibro sale la novela esta de Edgardo de Javich, El monstruo sagrado, que no vuelve a tener otra edición hasta el año 99, ¿no? El monstruo sagrado es la novela esta que trata la historia que conté antes, del año 51, del embajador MacLean, que es asesinado por su secretario. Eh, pero además la novela muestra una vida gay, ¿no? En fiestas, en reuniones, ¿no? Que se hacen en la casa de este embajador, ¿no? Eh, mm, gente de clase alta, eh, y él trata que la persona que él ha conocido y que se enamora, que es su secretario, porque la novela te cuenta toda la historia desde que el embajador conoce al secretario en el colegio, porque él era maestro en un colegio, entonces lo conoce en el colegio y lo anima para que sea su asistente, su secretario, incluso va a conversar con la mamá y le ofrece a la mamá darle un mejor trabajo a cambio de que su hijo vaya a su casa cada cierto tiempo a recibir supuestamente clases, ¿no? Entonces cuenta toda esa historia y lo ingresa también a este mundo gay, ¿no? Lo lleva a estas reuniones,
y lo presenta y le dice cosas como ellos son los dueños del Perú, es bueno que te amistes con ellos, bueno, y lo lleva de viaje a Europa, como es embajador, viaja, entonces lo lleva en sus misiones diplomáticas y bueno, ya lo dije, la historia del asesinato, entonces la novela termina con el asesinato de del secretario por parte del embajador, ¿no? Eh, y luego aparece, en octubre no hay milagros, ¿no? Eh, que es también de Osvaldo Reynoso, que es un hito importante en, en la novelística LGTB. Eh, es aquí donde más claramente se ve esta crítica a la oligarquía en el Perú, ¿no? Osvaldo Reynoso nos cuenta bien claramente esas diferencias que hay entre los oligarcas agrarios y los oligarcas industriales, ¿no? Es la historia de una familia y el papá de esta familia trabaja en la empresa de Don Manolo, ¿no? Don Manolo es el hombre más rico del Perú, es, se ve durante la novela que él maneja la política, ¿no? Porque, bueno, una cosa que hemos conocido de los historiadores es que la oligarquía para dirigir el país no necesitaba gobernar. La oligarquía en el Perú tenía derecho de veto, entonces cualquier cosa que no le parecía lo vetaba y sacaba gobernantes. Entonces, en esta novela, eh, don Manolo se reúne con otros empresarios, con políticos y hasta con jefes de sindicatos, así lo dice, para sacar ministros, poner ministros, ¿no? Eh, y don Manolo es homosexual, ¿no? Parte de esta descripción que hace de don Manolo es de esta perversión que él tenía, ¿no? Bueno, estamos en la década del 60, todas las novelas que vamos a ver acá tratan a la homosexualidad como una perversión. Eh, entonces nos cuentan cómo don Manolo hacía sus cacerías por el centro de Lima, ¿no? Don Manolo tiene su casa en Ancón, tiene su casa fuera de Lima, por Chaclacayo, fuera de Lima, y, pero viene a Lima con su chofer, que nos dice también ha sido su amante, a buscar jovencitos, ¿no? Entonces, uno de esos jovencitos lo convierte también en su secretario, en su asistente, ¿no? Y aquí hay una cosa bien similar a la novela anterior, la novela del embajador con su secretario, ¿no? Porque igual esta persona, don Manolo, va a la casa de la mamá, le ofrece un mejor trabajo, ¿no? A ella para que su hijo se vaya, en este caso, a vivir con él, ¿no? Para que sea su asistente. También pasa lo mismo que esta persona, Tito se llama, el chico que recoge de la calle, Tito termina odiándolo, ¿no? Tito termina odiándolo por la manipulación que le hace, y lo mismo que en la novela anterior, también don Manolo lo amenaza a Tito de enviarlo a la cárcel si no continúa con él, ¿no? Entonces, esta parte de la historia LGTB dentro de esta novela y de la anterior se parece mucho, ¿no? Debe ser esa fuerte influencia que hubo en los 50 con la historia que circuló abiertamente de el asesinato del embajador. Bueno, ese es Autor de Milagros. Pero bueno, en el teatro también ocurren cosas interesantes, ¿no? Hay muchas obras que se presentan. Edgar Guillén presenta dos obras, Sara Joffre presenta una obra con temas LGTB, digo, y hay un grupo de teatro del chileno Víctor Jara que se presenta en Lima también, en donde ocurre, hasta donde sabemos, el primer beso en las tablas peruanas, ¿no? Entonces, eso en el teatro para hacer una mención a todo lo que hubo en la década del 60, que es una época increíble para la visibilización, aunque como digo, es una visibilización de una homosexualidad considerada una perversión, ¿no? Pero hasta ese momento no había habido nada sobre el tema.
Pero dentro de esta visibilización así de la perversión, nos da unos pantallazos de cómo era la vida gay en la Lima de esos años, ¿no? Del 50 y el 60. Eh, el mismo, seguimos en la década del 60, el año 68, bueno, Alfredo Bryce Echenique gana el Casa de las Américas, bueno, no gana, perdón, recibe una mención en la categoría cuento, en el concurso Casa de las Américas de Cuba, y se publica Huerto Cerrado, ¿no? Y en Huerto Cerrado hay uno de los cuentos que se llama Con Jimmy en Paracas, en donde igual, ¿no? Es el padre con su hijo que va a un hotel en Paracas, ¿no? Donde se reúne la oligarquía limeña y conoce al hijo de su jefe, y el hijo de su jefe le hace insinuaciones a Jimmy, le pone la mano en la pierna, él empieza a hablar de los calzoncillos y temas homoeróticos, y Jimmy sale corriendo, ¿no? Todo el cuento. Eh, y aquí viene esta novela de la que hay que decir mucho, ¿no? Conversación en la catedral, que pues para muchas personas, Conversación en la catedral es el libro más importante de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas, en el listado que hicieron hace varios años de las 100 mejores novelas latinoamericanas, Vargas Llosa tuvo 3 novelas. Conversación en la catedral es una de ellas. Eh, es una novela sobre el poder, sobre la oligarquía, ¿no? Y detrás de esta novela está el tema homosexual, ¿no? Igual que en las otras 2 novelas también políticas que hemos mencionado, la del Nocturno de Milagros y la del Gato de Javish, el monstruo sagrado. Eh, en Conversación en la catedral es una crítica tremenda a la oligarquía, a la corrupción de los gobernantes, ¿no? A la dictadura de un general que tuvimos acá que se llama Odría. El tema homosexual es el siguiente. Aquí voy a hacer spoiler porque no hay otra forma de contarlo. Y es que, bueno, la novela comienza cuando el personaje, Zabalita, eh, encuentra al antiguo chofer de su papá, el negro Ambrosio, como lo llama, y se pone a tomar una cerveza con él en el bar que se llama La Catedral, ¿no? Entonces la novela es toda la conversación en ese bar, y nos vamos enterando en esa conversación entre cervezas que Zabalita se había enterado que su papá era homosexual y que además había sido chantajeado, ¿no? Eh, Aquí, además de la relación homosexual de don Fermín, que es el papá de Zabalita, don Fermín es un empresario muy rico, ¿no? Y está ligado al poder del presidente. eh, el personaje principal de la novela es el que le llaman Cayo Bermúdez o Cayo Mierda, que es el ministro del Interior o ministro de Gobierno, como se le llamaba, que es el que maneja la policía y hace la represión y persigue a los políticos, ¿no? Al parecer, el papá del protagonista tiene relación con este personaje, ¿no? Y este personaje utiliza la homosexualidad de los políticos para chantajearlos, ¿no? Eh, eh, y bueno, también hay una relación lésbica. Desde la novela de Doris Dam hasta esta, no conocemos de otra relación lésbica representada en la literatura peruana. Hay una relación lésbica entre 2 prostitutas que maneja Cayo Mierda, Hortensia y Queta, eh, pero no se sabe muy bien al comienzo si lo hacen ellas, esa relación sexual que se describe en la novela, si lo hacen ellas por hacer un juego frente a Cayo Mierda, que las está observando, o porque realmente hay una relación sentimental entre ellas, ¿no? Sin embargo, después, casi al final de la novela, se habla de que sí hubo una relación sentimental entre ellas, ¿no? Entonces está esta relación lésbica
y está la relación homosexual de Fermín. Y bueno, hay muchas cosas más en la novela, hay un secreto que se descubre después, ¿no? Hay un asesinato que ya no lo ya no lo voy a contar. Pero sí es importante decir que en estas novelas que hemos visto en la década del 60, que además de mostrar claramente el tema LGTB en este periodo, en esta década, lo hacen escritores canónicos en el Perú, ¿no? Bryce, Vargas Llosa, ¿no? Osvaldo Reynoso, Arguedas, ¿no? Son escritores que se leen en los colegios, que sus libros han sido editados muchísimas veces, ¿no? Entonces, es sorprendente de verdad que en esta década aparezcan tantas novelas mencionando el tema después de un larguísimo silencio y lo hayan hecho en tanta cantidad y con tan buena calidad, ¿no? Porque nadie va a dudar de la calidad de conversación en la catedral o del sexto, ¿no? Y bueno, y así llegamos a la década del 70. Hay que decir que en el 68 hubo un golpe de Estado en el Perú, sube un gobierno de izquierda que hace una revolución social que, bueno, nos saca del semifeudalismo que había, del semi-esclavismo que había, ¿no? Los terratenientes trataban casi como esclavos a los habitantes de la sierra. Entonces hace una revolución social que acaba con todo esto, nos moderniza ese sentido, pero que termina en un desastre económico, ¿no? Esa es la década del 70, ¿no? Entonces, ese gobierno militar que dura 11 años, desde el 68, octubre del 68 hasta julio del año 80, es una época prácticamente de autarquía, sobre todo los primeros años, ¿no? En donde se hace muy difícil la llegada de libros, de revistas, de periódicos, ¿no? Para decir nada más que no nos enteramos de Stonewall hasta la década del 80, ¿no? Eh, y aquí hay muy poca producción que hable de temas LGTB, ¿no? Vamos a mencionar tres. Una es El escarabajo y el hombre, de Osvaldo Reynoso. Esta es la tercera novela de Osvaldo Reynoso. Como ven, Los Inocentes, Nocturno de Milagros y El escarabajo y el hombre, Osvaldo Reynoso trata siempre el tema LGTB, ¿no? Y en esta novela, bueno, es una conversación en bares, diferentes bares, entre un profesor con jóvenes, y ahí en la novela van pasando personajes que eh, eh, no son personajes principales, se habla de ellos, son como, este, pasan por unos breves momentos, que son lo que llamaríamos ahora son fletes, se alquilan para el sexo, o personas que tienen también, estos jóvenes, tienen también encuentros con hombres que le dan dinero, ¿no? Entonces se menciona así, de esa manera, el tema. Luego, también en el año 71, Jorge Eduardo Eyelson publica El cuerpo de Juliano, que es una novela que algo, digamos, surrealista, medio en sueños, un juego de palabras, en donde nos muestran un hombre que luego es mujer, pero no se dice muy claramente, ¿no? Sin embargo, es importante, además por quien lo escribe, ¿no? Por Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? Y también esa década aparece una novela, perdón, un libro de cuentos de Julio Ramón Rivero, que es La Palabra del Mudo. Y Julio Ramón Rivero, no sé cuántos cuentos tiene, pero tiene bastantes cuentos. Y el único cuento donde trata el tema homosexual es esta que es Terra Incógnita, ¿no? Eh, y es la historia de un catedrático que se encuentra con una persona en la calle y lo lleva a su casa y empieza ahí un flirteo que en el último momento no llega a más, ¿no? Y pero hay toda una insinuación que está muy bien escrita. A mí me gusta muchísimo este cuento, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro, y salió publicado en el tercer tomo
eh, La palabra del mudo del año 77. Bueno, es en el teatro donde ocurren cosas más interesantes, ¿no? Como hemos visto, solamente tres libros en donde hay temas LGTB, pero en el teatro ocurren muchas más cosas, ¿no? En el 71 se produce Cementerio de Automóviles por Mario Delgado. En el 75, eh, Edgar Guillén produce y dirige El amor de los unos y los otros, que es la primera vez en donde se trata de forma positiva una relación homosexual, ¿no? Esta es una comedia, ¿no? Por lo que nos ha contado Edgar Guillén es la historia de una pareja que vive junta y dos gays, y llega la mamá de uno de ellos y bueno, y todas las complicaciones que eso trae, ¿no? La mamá, por supuesto, no sabe que su hijo es gay, ¿no? Eh, pero es muy interesante porque es la primera vez que se trata así de esa forma positiva el tema, ¿no? Guillén produce también La locura de la señora Bray. Y el año 77 hay un gran hito en el teatro que es Los muchachos de la banda, ¿no? Los muchachos de la banda, hay una película también de Los muchachos de la banda. Ha cumplido el año antepasado, 50 años esta obra de teatro, la han celebrado, la han vuelto a poner en escena. Los muchachos de la banda también es una obra donde no terminan los homosexuales muertos o no son delincuentes, no son pervertidos, ¿no? Sino son diferentes tipos de homosexuales, ¿no? Eh, un homosexual queer, un bisexual, eh, un casado que no se acepta. Bueno, hay diferentes tipos de homosexuales en esta obra y increíblemente Edgar Guillén tiene mucho éxito en Lima con su puesta en escena, ¿no? Eh, Después, bueno, Greta Garbo, quien diría vive en un cuchitril, también con una mirada positiva al tema. Eh, el año pasado se presentó una película inspirada en esta obra, que es la obra de un brasileño, la película era brasileña también. La película se llama Greta, si quieren buscarla. Eh, y está, bueno, ya el non plus ultra del teatro LGTB en el Perú, ¿no? Que es el Teatro del Sol, se crea y pone en escena El beso de la mujer araña de Manuel Puig, ¿no? Y tiene un éxito tremendo, ¿no? Tiene un éxito tremendo en el Perú, una temporada de 3 meses, se extiende hasta 6 meses, se habla de colas que iban por 300 metros, ¿no? Llevan esta obra de teatro a varios países de Latinoamérica, la llevan a Europa, la llevan a Nueva York, ¿no? Es un éxito tremendo el beso de la mujer araña para Teatro del Sol, ¿no? Eh, y en cine se produce la primera película donde explícitamente hay un tema homosexual, ¿no? Bueno, explícitamente es una forma de decir, es decir, sabemos muy bien que hay un homosexual ahí. Es Cuentos Inmorales del año 78. Cuentos Inmorales es una película con 4 episodios. En el episodio Los Amigos, ¿no? De Francisco Lombardi, donde son amigos del colegio que se reúnen después de muchísimos años, ya cuarentones o cincuentones, no recuerdo, y en la conversación, en la borrachera, pues uno de ellos termina enterándose que el otro era homosexual y el que se entera es un homofóbico y bueno, es muy interesante y creo que anda por ahí en YouTube. Eh, y bueno, llegamos a la década del 80, liberalismo, terrorismo, crisis, y aquí ocurre algo, algo maravilloso, ¿no? Es una conjunción de cosas que llevan a publicar la obra poética de César Moro. En mayo del 80, he precisado el mes porque el gobierno militar termina en julio del 80. Entonces, antes del gobierno militar es que se publica, durante el gobierno militar es que se publica esta obra, ¿no? Que es un gobierno militar conservador, el que termina, ¿no? Porque el que comienza es de izquierda, pero luego hay un golpe de Estado y empieza un gobierno de derecha, militar también, y es un gobierno conservador y muy cercano a la iglesia, tanto así que unos días antes de que termine su mandato y antes de que se instale el Congreso en 1980, bajo la mesa hacen un arreglo con la Iglesia Católica y aprueban este famosísimo concordato que nos tiene atrapados, ¿no? Eh, por el Vaticano, ¿no? Entonces, este gobierno militar, durante este gobierno militar, es que se publica esta obra de César Moro, que llevó el título César Moro, Obra Poética 1, ¿no? Así, esa es la primera página, César Moro, Obra Poética 1, es decir,
esperaban quizás que hubiera por lo menos un número 2 que nunca hubo, ¿no? Y quiero leer algunas cosas porque me, me sigue pareciendo increíble que en un gobierno tan conservador hayan publicado esto, ¿no? Dice el prologuista, que es Ricardo Silva Santisteban: debe entenderse que Moro escribía como lo hacían los místicos, salvadas todas las distancias, lleno de pasión por la vida, con rebeldía contra un medio inhóspito que lo ahogaba, contra una sociedad injusta y conservadora cuya escala de valores debía ser arrasada para inscribir en ella la utópica libertad que solo lograba en el espacio de sus poemas a través de la posesión del amor, ¿no? Entonces, estas obras están divididas en libros. El primero es La Tortuga Ecuestre y el segundo libro es este llamado Cartas, ¿no? Dice Silva Esteban, el prologuista, perdón. A la vez que un hermoso documento sobre una pasión, las cartas son una obra de arte y en ellas están desnudados los sentimientos que acuciaron a Moro por un amor total y estremecedor, en que el poeta devela las confesiones más íntimas a las que puede llegar un amor homosexual, ¿no? Entonces está con todas sus letras el tema de la homosexualidad, ¿no? Porque César Moro es un poeta surrealista, entonces muchos de sus poemas, muchos de sus versos son bastante herméticos, bastante crípticos. Los críticos tienen que bucear ahí en su historia para ver qué cosa es lo que ha querido decir, ¿no? Pero entonces uno podría decir, quizás empezaron a leer los, los que manejaban el gobierno y lo encontraron tan críptico que no lo entendieron, pero no, incluso en el prólogo está mencionado el tema de la homosexualidad, ¿no? O quizás ni siquiera leyeron el prólogo, ¿no? En este libro, en el segundo libro que se llama Cartas, que está fechada en 1939, pero que en realidad la primera está formada por eh, un poema que se llama, que se acostumbra a llamar Antonio es Dios, que es la primera línea. Antonio es Dios es una obra inédita que aparece recién en esta obra poética, y después vienen 5 poemas en prosa, digamos, enumerados, ¿no? A partir del número 1. No voy a leer el primero porque es bastante conocido y se puede encontrar, pero es el que empieza con Antonio es Dios, Antonio es el sol, ¿no? Y empieza a mostrarnos el amor que tiene César Moro por Antonio, ¿no? Voy a leer esta parte en el poema 3. Seré tu sombra y el agua de tu sed, con ojos. En tus sueños seré aquel punto luminoso que se agranda y lo convierte todo en lumbre. En tu lecho al dormir oirás como un murmullo y un calor a tus pies se anudará, que irá subiendo y lentamente se apoderará de tus miembros y un gran descanso tomará tu cuerpo. Y al extender tu mano sentirás un cuerpo extraño, helado. Seré yo. Me llevas en tu sangre y en tu aliento. Nada podrá borrarme. Es inútil tu fuerza para ahuyentarme. Tu rabia es menos fuerte que mi amor. Ya tú y yo, unidos para siempre a pesar tuyo, vamos juntos. En el placer que tomas lejos de mí hay un sollozo y tu nombre. Frente a tus ojos el fuego inextinguible, ¿no? Todas estas cartas son de una pasión tremenda de César Moro, ¿no? Y si es que alguien dudaba de que se estuviera dirigiendo a un hombre, porque uno podría decir, bueno, pero puede ser la carta de amor a una mujer, voy a leer esta parte, ¿no? Dice: abrázame en tus llamas, poderoso demonio, consúmeme en tu aliento de tromba marina, poderoso Pegaso celeste, gran caballo apocalíptico de patas de lluvia, de cabeza de meteoro, de vientre de sol y luna, de ojos de montañas de la luna, gran vendaval, dispérsame en la lluvia y en la ausencia celeste, dispérsame en el huracán de celajes que arremolina tu paso de centellas por la avenida de los dioses donde termina la vía láctea que nace de tu pene. Entonces, bueno, ese es César Moro, ¿no? Como te decía al comienzo cuando me preguntabas, creo que César Moro es el gran poeta gay del Perú y me gustaría mucho difundir su obra y que más gente lo conozca, ¿no? Eh, y luego, en la misma década, ya hemos mencionado un libro de César Moro, aparece también Mario Vargas Llosa con 2 obras, Historia de Maita y La Chunga, ¿no? La Chunga del año 86, Historia de Maita es del año 84, me parece, no he puesto el año acá. Y bueno, Historia de Maita vuelve a tratar el tema de la década del 50. Maita es un guerrillero del 50, se levanta en armas en el 50,
Y solamente en una página nada más nos cuenta Vargas Llosa que Maita es homosexual, ¿no? Cuando lleva a un personaje, esto ocurre al comienzo de la novela, entonces no estoy haciendo mucho spoiler, cuando cuenta en la novela, cuando lleva a un amigo a su cuarto y tienen que dormir juntos y bueno, ocurre ahí una relación homosexual. Es el único momento que nos dice Varallosa que Maita es homosexual, pero toda esa marginación que siente Maita es explicada un poco por eso, además de por su historia personal, ¿no? Su color, porque él estudió en un colegio de chicos blancos, siendo él trigueño, ¿no? Tiene muchas cosas que lo marginan, ¿no? Y una de esas cosas es el tema de su homosexualidad. Y bueno, está la otra novela que es La Chunga, de Mario Vargas Llosa, que es, bueno, perdón, una novela, esta es una obra de teatro. La Chunga es un personaje que aparece también en una de sus primeras novelas, que es La Casa Verde. La Chunga es la dueña de un prostíbulo, el prostíbulo se llama La Casa Verde, y en la primera novela, que es una novela bastante extensa, no nos cuenta nunca que la Chunga es lesbiana, no nos da ningún atisbo de eso. Pero en esta obra de teatro, la Chunga es lesbiana, hay una relación lésbica aquí, ¿no? En esta obra. Entonces, bueno, eh, hago el recuento para no olvidarnos, porque son muy pocos los libros que tratan el tema lésbico. Está Deutschland, bueno, un libro que no sabemos si es del 19, del 29 o del 59. Está en Conversación en la Catedral, la relación entre Hortensia y Queta, y está esta obra de teatro, la Chunga, en el año 86, ¿no? Hasta ahora vamos viendo tres obras, tres libros nada más, donde trata el tema lésbico. Sí, incluso justamente te iba a hacer esa, pues, como esa pregunta, que uno nota que hay mucha producción más sobre el tema de lo gay que del tema lésbico, ¿cierto? Pero obviamente siento que tiene Sí, muchas explicaciones sí, en y en el todo el tema trans, contexto. ¿no? Solamente he mencionado a un personaje en la novela de Arguedas, ¿no? No hay otro personaje trans que conozcamos, ¿no? Hasta este momento. Eh, bueno, bueno, esta novela, El deseo diferente, es una novela que tuvo dos ediciones, eh, pero el libro no tiene una fecha, ¿no? En la Biblioteca Nacional está registrada como del año 89, ¿no? Mm, pero con un signo de interrogación. Esta novela es importante, bueno, es la historia de un policía, es una historia, un policía que trata de llevar una vida homosexual en la Lima de la década del 70, ¿no? Pero que se enreda en una relación con un hombre casado, en donde su hermano trata de chantajearlo, ¿no? Es una novela extensa con mucha información, mucha eh, reflexión y representación de la vida gay de esos años, ¿no? Y llega hasta el año 85, porque el penúltimo capítulo de la novela nos informa de la llegada del Papa al Perú, y el Papa llega por primera vez a Perú el año 85, ¿no? Entonces, y en esos años ocurre el tema este del VIH, del SIDA, ¿no? En el Perú el primer caso de SIDA aparece en el 83, en el 85 empieza a salir en la prensa, ¿no? Y es la primera novela esta en la que se menciona, hasta donde sabemos, donde se menciona el tema del SIDA, ¿no? Uno de los amigos que él había conocido muere de SIDA, ¿no? Wow, ya tenemos una hora y cuarto. A ver, entonces, no hay más en el 80. En el 80 no hay más. Como vemos, en el 60 hubo varias novelas de escritores canónicos. En el 70, poquísimas. En el 80, poquísimas. Y en la década del 90, es la década de Fujimori, el liberalismo fujimorista, en la década del 90 hay una explosión de novelas LGTB y ya es imposible hacerle seguimiento, hablar de todas ellas, pero hay algunas que sí me gustaría mencionar. Eh, bueno, esta, porque también trata el tema del SIDA, es una novelita que se llama Homicidios, del año 92, historia de un flete, ¿no? Que empieza con la historia de un norteamericano que está de visita en Haití, ¿no?
y que tiene relaciones con hombres, y de ahí pasa a un segundo capítulo en donde al personaje de la novela le dicen que tiene SIDA, ¿no? Del año 92. La historia es del año 85. Ahí dicen, ¿no? Que en el año 85, bueno. Entonces le dicen al personaje en el segundo capítulo nada más que tiene SIDA, ¿no? Y el resto de la novela es cómo se encuentra este personaje con como se, porque revive, a partir de que le dicen que tiene SIDA, él revive su historia hacia atrás, todo lo que ha hecho, ¿no? Y nos enteramos, es un flete, un fisicoculturista, ¿no? Una persona que se alquila para tener relaciones con hombres o con mujeres, y llega un momento en que se encuentra con este norteamericano, ¿no? En ese segundo capítulo, el médico que lo recibe le dice, hemos encontrado a un norteamericano con este nombre que tiene SIDA y nos ha dicho que ha tenido estas parejas en el Perú y te ha mencionado a ti, ¿no? Entonces, y a partir de ahí empieza la novela y él a reflexionar sobre su vida, ¿no? Es muy interesante, a mitad de la novela se convierte en una novela policial porque ocurre un asesinato, es muy, muy atractiva la novela. Y después, en el año 90, quiero mencionar, en la década del 90, quiero mencionar las novelas de Mario Bellatín, Efecto Invernadero, donde recrea los últimos días de César Moro, aunque no lo menciona, ningún personaje tiene nombre en esta novela, y Salón de Belleza, que es la otra novela, la gran novela quizás que habla de VIH, ¿no? Sin mencionar también la enfermedad, ¿no? Eh, y es un personaje que tiene su salón de belleza y que con la aparición de tantos enfermos de VIH los acoge ahí y convierte su salón de belleza en lo que él llama un moridero. Y luego también está Osvaldo Reynoso, que después de El escarabajo y el hombre que mencionamos en el año 70, no vuelve a publicar nada más hasta el año 93, ¿no? Son 23 años de silencio de Reynoso. Y aparecen otras dos novelas en la década del 90, el 93 y el 95, En busca de Aladino y Los eunucos inmortales, ¿no? Con su experiencia en China, su experiencia en países del Oriente, ¿no? En donde hay esa pulsión homosexual que siempre se refleja en las novelas de Osvaldo Reynoso, contada de una forma muy, muy poética, ¿no? El año 93 está este libro de cuentos, que no quiero dejar de mencionarlo, A Flor de Piel, que es muy importante, no por el cuento de Óscar Ugarteche, que se llama Las Margaritas y la Rosa Blanca, que es donde Óscar Ugarteche trata de cómo conoce a un amor mexicano, eh, sino por las otros dos cuentos, ¿no? Que tienen historias lésbicas, que es la misteriosa metáfora de tu cuerpo de Dori Moromisato, que es la historia de dos chicas escolares. Una de ellas escribe en un cuaderno lo que no sabemos si es imaginación sobre relaciones sexuales que tiene con la otra o cosas que ha ocurrido, ¿no? Una relación sexual que ocurrió con la otra chica. Entonces, y en un momento la profesora le descubre ese cuaderno, ella lee el cuaderno frente a todas las alumnas, ¿no? Y hay la posibilidad de una expulsión, ¿no? Y el otro cuento de este libro es Cielo, de Mariela Sala, ¿no? Que es una mujer que está esperando a su esposo en la playa y mientras lo espera aparece una mujer que al parecer le atrae y la queda mirando mientras se desenvuelve en la playa y eso la lleva a reflexionar sobre una historia lésbica que tuvo con una compañera de colegio también, ¿no? Eh, Luego está el año 94 y el año 95, dos novelas con contenido lésbico, sobre todo la de Carmen Ollé, Las dos caras del deseo, que es la historia de una profesora eh, que bueno, vive una vida apática, ¿no? Dejándose llevar, digamos, tiene una relación con un profesor, ¿no? Pero que tiene una amiga que es lesbiana y tiene su pareja y ella empieza a interesarse por la pareja de esta amiga, ¿no? Es una novela muy interesante, bastante psicológica, porque es un recorrido de cómo ella va aceptando
sin ser muy claro, ¿no? Quizás eso es lo rico de esta novela. No es claro, no subraya el tema, pero vemos que ella va tocando cada vez más el tema lésbico, ¿no? Interesándose primero por la pareja de su amiga, y después ya al final, en la última página de la novela, ya liberándose del todo, ¿no? Y la otra novela es Jimena de dos Caminos, que es la historia de una niña que vive en la Sierra del Perú, la Sierra Central del Perú, con sus padres, y que en un momento de la novela, bien adelantada en la novela, eh, bueno, yo vi esta novela, ¿no? Mencionada como una novela que trata el tema lésbico, pero hay que avanzar bastante en la novela para encontrar esa relación lésbica, que es que la tía de esta niña llega a la casa de sus padres con al parecer su enamorada, ¿no? Que hay una relación y la madre que es tan conservadora empieza a criticarla con miradas, con cosas que le va diciendo, ¿no? Entonces, es una novela muy bonita, muy atractiva, ¿no? Y la relación lésbica es tratada efectivamente con ojos de niña, ¿no? Una niña que admira a la tía, su desenvolvimiento, ¿no? Su libertad, ¿no? Entonces, el lesbianismo mostrado acá es visto de forma positiva, digamos, ¿no? Y bueno, y la década del 90 es la década de Jaime Bailey, pues, ¿no? En esta década, Bailey publica 5 novelas y un cuento, ¿no? De esas 5 novelas, bueno, perdón, quizá publique más cuentos, no conoce más, pero uno de sus cuentos trata el tema gay. Y de las 5 novelas, 3 tratan el tema gay, ¿no? Y las otras 2 son bien autobiográficas, entonces uno también lo puede leer en esa clave gay, ¿no? Porque sabe que el protagonista es gay, aunque no lo menciona. Eh, las, dos, las dos novelas que no están acá, eh, en donde no se menciona el tema gay, pero que sabemos que el protagonista es gay, es Los últimos días de la prensa, que creo que es la mejor novela de Jaime Bailey, Los últimos días de la prensa. Y la otra novela es Amo a mi mami, ¿no? Que es un niño que cuenta su historia familiar, ¿no? Esas son las 2 novelas de Jaime Bailey donde no habla del tema homosexual. Las otras 3 novelas donde sí es, pues, recontra explícito con el tema, es No se lo digas a nadie, Fue ayer y no me acuerdo, y La noche es virgen, ¿no? Que es un personaje de clase alta que vive en la confusión de si es o no es homosexual, de si lo dice o no lo dice, que no quiere que se enteren, pero quiere tener amigos gays. Bueno, son los temas que trata Jaime Bailey en sus Incluso novelas. Jaime Bailey es uno de los personajes que, pues, de los escritores, perdón, que más se reconocen, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿cierto? En esta línea de los que has hablado, al menos de los que más reconocimiento hay, de los que uno más encuentra en bibliotecas, son los libros de Jaime Bailey. Como Sí, dato. sí, de verdad, Jaime Bailey tuvo mucho éxito con sus novelas, ¿no? Mucho éxito comercial con sus novelas, han tenido muchas ediciones, ¿no? Además, él también habló de sus novelas en sus programas de televisión, entonces todo Latinoamérica creo que lo conoce, ¿no? Eh, y bueno, y para terminar, solamente mencionar estas otras novelas que creo que no hay que dejarlas de lado. Hay varias más en la década del 90, pero sobre todo está la de Vargas Llosa, ¿no? Que es una obra de teatro, Ojos Bonitos, Cuadros Feos, que es un encuentro, ¿no? De 2 hombres una noche y uno de ellos lo lleva a su casa. 56 días en la vida de un freak, de Morela Petrosi, que es otra novela lésbica, ¿no? Como ven, en la década del 90 hay varias novelas lésbicas. Sergio Galarza, Matacabros, ¿no? De un grupo de jóvenes que salen y golpean a transexuales, transgéneros en las calles. Y la del año 96, Orquídeas del Paraíso, ¿no? Una muy bella novela. Eh, ok, entonces esas son las cosas, David, que queríamos mostrar en esta panorámica. O sea, son increíbles, te lo juro que quedé súper anonadado, estaba súper concentrado, además porque ahorita hablábamos un poco de la importancia de hacer estas panorámicas
Y sé que aquí no solo nos están viendo personas de Perú, sino de otros países. Y también esto queda como una gran recomendación para que nosotros podamos ir a esa literatura que en nuestro país a veces no llega o no conocemos. Además, porque has hecho como múltiples reseñas, ¿cierto? Nos has ido contando como de qué trataban los libros y muchos de ellos como que uno anote porque están muy buenos. Entonces, no, en realidad estuvo muy chévere el tema de la panorámica y me gustó mucho. Además que también tenemos unos comentarios, voy a tomarme un momentico para leerlos, no son muchos, pero va a tomar un momentico. Tenemos de Franco André Jack Tallo Elías, que dice, recoger nuestras memorias es una chamba que aún pendiente, que no debe solamente fijarse en estadísticas de abandono, sin restarle importancia. Es importante también celebrar, criticar nuestro pasado y a nuestras ancestras. Qué bonito es ver este tipo de ponencias. Que también es lo que acaba de decir, me parece súper importante, este tema de lo que tú haces, de lo que acabaste de hacer, de recoger históricamente en una línea de tiempo las narrativas de lo LGTBI en Perú, pues finalmente se presta para muchos análisis de muchas cosas, ¿cierto? Y también del avance, de las realidades de las poblaciones LGTBI en un país, de sus representaciones y de sus manifestaciones. Y Cecilia Villanueva nos dice, Julio, como siempre, muy bien documentado. Eso es verdad, completamente. Acabaste de hacer todo una línea temporal muy bien estructurada de las narrativas de Perú. Y nada, pues desde aquí de Colombia yo quedo como con muchas tareas para leer porque además narrabas libros muy bonitos que tal vez no he conocido. Entonces eso me parece muy hermoso. Ok, David, muchas gracias, ha sido un gusto. Entonces, tú estás en Colombia, estás en Medellín, creo, ¿no? Y esperamos la próxima panorámica, ¿no? En esto tan interesante que se nos ha ocurrido, de verdad, hacer, y veamos la panorámica de Colombia, ¿no? Que viene ya de aquí a 15 días. Sí, que nos colocaste la vara muy alta, Erika y a mí, pero nada, muy contentos con esto también. Recuerden que esto hace parte de la idea de la Red Internacional de Narrativas Diversas. A Julio, muchas gracias, en verdad. Fue un momento muy excelente, nos dejamos con cosas muy bonitas por descubrir y un trabajo súper excepcional. También lo que nos contabas de Crónicas de la Diversidad, que también es importante tener estos espacios para reconocer todas esas estrategias. Y a todas las personas que estuvieron conectadas, muchas gracias por hacer parte de estos espacios y replicarlos. Ok, gracias, David. Entonces, Hasta luego. luego.